Bien, vamos a iniciar entonces, jóvenes. Este es el tema 3, estructura atómica o teorías atómicas. ¿Qué vamos a desarrollar en esta clase? Bien, y en este tema. Primero vamos a ver una pequeña reseña histórica de cómo es que ha ido desarrollándose el modelo atómico a lo largo del tiempo. A partir de eso, vamos a analizar qué partículas subatómicas conforman un átomo y cómo las podemos determinar estas partículas fácilmente. Bien, ¿qué más? Aparte de eso, como ya determinamos cuáles son esas partículas subatómicas que tenemos, vamos a ver cómo caracterizar una de ellas que es la más importante, la de más utilidad para efectos de cálculos y demás, y de conexiones de átomos con otros átomos para en la unidad 4 ver enlaces químicos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aparte de lo que ya les mencioné, vamos a ver configuración electrónica y vamos a ver números cuánticos. La configuración electrónica no es más que analizar la distribución de los electrones en un átomo. Y los números cuánticos es caracterizar mucho más a esos electrones. En otras palabras, así sencillo, cuando yo identifico cuántos protones, electrones, neutrones tiene un átomo, estoy como que identificando en esta aula, si estuviéramos, que hay 115 presentes, tantas mujeres, tantos hombres. Me voy a la configuración electrónica, es decir, ya sea hombres o mujeres, los describo más a detalle. ¿Cómo se llaman todas las chicas? Se llaman, no sé, Andrea, Fabiola, Fernanda, todos los nombres, es decir, la configuración electrónica, empiezo a estudiarlas mejor. Y los números cuánticos voy a conocer más a profundidad qué quieren estudiar, de qué colegio salieron, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a través de la estructura atómica? Determinar cuáles son protones, electrones, neutrones y de los electrones empezar a conocerlos más. De eso se trata. Entonces, vamos a empezar primero con el orden cronológico de qué ha sucedido a lo largo del tiempo para estructurar el modelo del átomo que conocemos actualmente. Bien, vamos a empezar primero diciendo cuáles son nuestros objetivos. Bien, el primero es conocer, comprender el modelo cuántico del átomo, cómo está compuesto, qué ha pasado. Y lo segundo, reconocer e identificar los números cuánticos que los vamos a repasar más mañana. Bien, pues no nos va a dar el tiempo. Vamos a empezar con esto de la teoría atómica o estructura atómica. Bien, nos vamos a remontar primero a la antigua Grecia. ¿Qué decían? Bien, allá lo que decían era que las cosas podían dividirse con facilidad. Si yo tengo una hoja, la divido y ya está, la dividí. Pero, bien, había este señor que le dicen Demócrito, bien, que él decía y defendía un postulado de él mismo de que, claro, podemos hacer una ruptura en una hoja, pero al fin y al cabo, las dos partes son hojas. Y podemos hacer una ruptura en 100 partes, 100 pedacitos de hoja, pero al fin y al cabo son hojas. Entonces, él decía que había un número infinito de pequeñas unidades indivisibles, a las cuales las llamó átomo. Bien, él decía, no lo podía demostrar, pero él creía en eso y lo trataba de defender, de que las cosas uno las puede rupturar, quebrar, romper, pero ese algo infinitesimal, es decir, pequeño, se mantiene intacto. Y ese es el átomo. ¿Bien? Para él, así era. Entonces, pasaron los años y vinieron describiéndose formas de poder ver qué sucede con esa mínima cosa que compone la materia. El primero fue Dalton. Dalton me representa al átomo como una esfera compacta, así, netamente así.
que es indivisible e indestructible. ¿Qué características tomó Dalton de esto? Él, y fue muy importante porque determinó que toda la materia estaba formada por estas partículas. Tal vez no las describió bien, pero sí se dio cuenta de eso. También describió que los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí, pero no pudo describirlos, pero sí se dio cuenta que uno era idéntico al otro. Bien, tanto en masas como en propiedades. Bien, los compuestos también determinó de que estaban formados por la unión de átomos. No supo cómo explicarlo, pero él lo trató de defender. Es decir, que estaban compuestos por estos átomos, así como lo ven una esfera. Bien, entonces, poco a poco se fueron desarrollando nuevas teorías. Esa fue la primera. Bien. La segunda teoría aceptada fue la de Thomson. Thomson ya introdujo algo. Observó el átomo de esa manera, ¿bien? Como una esfera cargada positivamente en la cual se encontraban incrustadas partículas que se denominaban electrones. A esto se le llamó teoría del budín de pasas. Ya hay muchos profesores aquí en Bolivia, por ejemplo, le llaman la teoría del panetón, le llaman. ¿Por qué? Porque es como un panetón. ¿Qué hay dentro del panetón? A algunos les gusta, a otros no les gusta. Uvas Ahí pasa. deshidratadas, hay chocolatitos, puede haber Chocolate. frutas brillantadas, bien, pueden haber cositas dentro, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la teoría de Thomson o budín de pasas, bien. Pero fíjense, Thomson, lo bueno que descubrió de todo esto es que diferenció una carga eléctrica. Eso no había ya al otro lado, en la primera. Entonces, eso ayudó en mucho. Lógicamente no se parecía a la determinación final, pero sí ayudó en mucho. Bien, estas con carga negativa. ¿Qué pasó después? Después vino Rutherford. Rutherford determinó lo siguiente. Bien, determinó que existía una región central, bien, muy pequeña que se llama núcleo. Bien, y lo asoció al sistema solar, como si el núcleo fuera el sol en el sistema solar. De esa manera lo asimiló, hizo una analogía de eso. Bien, y se parece mucho a esta gráfica, con la diferencia de que el núcleo para él estaba cargado positivamente, pero no sabía que existían neutrones. Bien, yo se los digo porque yo sé que ustedes han avanzado todo esto en colegio. Entonces, yo sé que ustedes saben que el átomo está compuesto por protones, neutrones, electrones. Los neutrones en el centro y los electrones alrededor. Yo sé que eso ustedes de colegio vienen sabiendo, lo han avanzado. Bien, pero acá Rutherford dice de que hay una región central, sí, están alrededor los electrones, pero Rutherford no determinó, no pudo determinar dónde exactamente es que están los electrones alrededor. No pudo. Bien. De esa manera, Rutherford hizo su teoría. Bien. Y en otras palabras, el resto del átomo estaba prácticamente vacío, que significa que tiene a los electrones rondando por alrededor de él. Bien. También determinó que el átomo es neutro. Entonces eso significaba que si habían cargas negativas se contrarrestaban con las positivas. Bien. Después vino uno de los modelos que es más utilizado y que muchas veces se confunde y muchos estudiantes piensan de que es el modelo actual, que es el modelo de Bohr. Este modelo de Bohr es el primer modelo aceptado por la física cuántica, es decir, aceptado para el estudio de las probabilidades de movimiento de los electrones. Él lo hizo en específico para el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno tiene un electrón. Bien. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Solo uno giraba alrededor.
Bien, y él determinó que los electrones giran en torno al núcleo. Bien, en órbitas circulares sin perder energías. Esto después fue discutido, pero sí determinó que giran alrededor del núcleo. Entonces fue el primer modelo aceptado globalmente. Bien, y generalmente se lo representa de esta manera: el núcleo y alrededor como ejes circulares los niveles de energía. Bien, ¿a cuántos le han enseñado que el modelo atómico es así? ¿Mm? A mí. A mí. Bien, la mayoría tiene en mente que el modelo atómico aceptado es así. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que para efectos didácticos, es decir, de clase, educación, muchas veces se ocupa este modelo para poder realizar ejercicios, explicar, porque es un modelo bastante didáctico, se entiende, tengo un núcleo y alrededor giran. Bien, pero la verdad es que después fue refutado y varios científicos han determinado varias cositas. Una de ellas que existen neutrones dentro. Ni Bohr determinó que existían neutrones dentro. Fue después que se determinó eso. Bien, entonces hay un giro. Bien. Ahora, ¿qué sucede acá o qué pasó con Bohr? Bien, hubo mucha aceptación, pero a Bohr le pidieron: mostrame no solo para el hidrógeno, porque con el hidrógeno facilito, tenés un electrón y listo. Mostrame para los demás átomos, donde hay más electrones. Y ahí hubo un gran problema. ¿Por qué? Porque no se pudo determinar cómo se movían todos ya esos electrones. Entonces, ahí es que vienen varios principios que son muy importantes. Bien, ahí vienen varios principios que son muy importantes. El primero es el principio de Heisenberg. Bien, que se denomina principio de incertidumbre. ¿Qué nos dice este principio? Este principio nos dice que es imposible conocer la posición exacta y cómo se mueve un electrón. O sea, es casi imposible y eso se sigue manteniendo. No podemos llegar a conocer dónde exactamente, a decir, ah, yo sé que aquí, junto a esta cortina, ahí, justamente ahí en la puerta, está. Eso no se puede determinar. Ahora, sí se puede determinar de que está en este cuarto, en esta habitación. Es decir, se pueden determinar probabilidades del lugar en el que se encuentra, pero no determinar dónde se encuentra. Bien. Entonces, por ejemplo, acá vemos un mapa de densidad de probabilidad de presencia de un electrón. Cada puntito rojo que se hace, esto es como si nosotros agarráramos un lapicero y pintáramos la posición en la que estuvo el electrón. Entonces, si yo voy pintando donde está el electrón, imagínense toditos esos puntitos de color rojo. Es decir, que es imposible poder determinar en qué lugar estamos. Imposible. Bien, entonces en eso se basa el principio de incertidumbre de Heisenberg. Bien, Falta el de Schrödinger. ahora justamente, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Después de todo esto, al final se trató a través de la física cuántica de determinar estas probabilidades. Entonces, se ha tratado a lo largo del tiempo de determinar, por lo menos, si no sé dónde está, las zonas en las que se encuentran estos electrones. Entonces, conclusiones, sí, después de muchos años. Lo principal, el átomo está formado por partículas subatómicas, positivas, cargadas positivamente, protones. Están los neutrones también, que en el núcleo se encuentran, pero no tienen carga significativa. Y alrededor se encuentran los electrones con carga negativa.
¿Y quién fue el que describió este movimiento que hay de los electrones? Fue Schrödinger. Bien, Schrödinger, a través de la mecánica cuántica y un estudio de funciones de onda, luz, bien, determinó la probabilidad de existencia que puede haber en un determinado lugar de los electrones. Esto a través de introducir el concepto de orbitales atómicos. ¿Qué quiere decir un orbital atómico? Es una zona probable en la cual puede estar circulando en movimiento el electrón. Es como si yo diga acá, quiero encontrar dónde está el electrón. Y yo quiera decir, nadie me dice dónde, estará en esta mesa, estará en la computadora, estará acá en el celular, estará en la ventana, no sé, pero alguien me da una pista de decirme, ya no te puedo decir dónde está, pero está ahí dentro en el lugar en el que vos te encontrás. Entonces está aquí dentro en esta habitación, pero yo no puedo saber en qué momento exacto. Pero ya es una gran referencia, ya por lo menos no está perdido por ahí. Entonces, a esa zona probabilística se la conoce como orbital atómico. Bien, aquí por ejemplo mostramos el modelo de Schrödinger. Bien, Schrödinger lo que hace es determinar, por ejemplo, aquí hay un núcleo y alrededor de él giran los electrones. Bien, pero fíjense que son pequeños puntitos que no se ve. Entonces, para Schrödinger, espacios especiales que se denominan orbitales atómicos son los lugares por los cuales los electrones pueden circular. Bien, y aquí dice claro, el modelo de Schrödinger abandonó la idea de órbitas precisas. ¿Qué significa? Que ya no tiene una órbita así circular. Bien, que el electrón ya no circula así, sino que va a tener una probabilidad de movimiento dentro de un espacio. Bien, a esos espacios los llamó orbitales, que es el lugar más probable en el que se encuentren los electrones. Bien, y aquí les muestro, por ejemplo, esto es una foto de un átomo. Bien, que yo tuve, no sé cuál será, ni nada, se puede observar muy poco, pero lo que más me interesa es que ustedes vean la densidad que hay en los electrones. Fíjense, conforme se va alejando del núcleo, la probabilidad de encontrarlos es mucho más dificultosa. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor probabilidad de movimiento en ellos. Bien, entonces, si bien la mecánica cuántica no me indica dónde está el átomo, pero sí me indica una región posible o de mayor probabilidad en la cual puede estar circulando el electrón. Bien, y a esto se conoce como orbital atómico, a esa probabilidad, a esa zona probabilística. Bien, entonces, conociendo esto, vamos, antes de ingresar a números cuánticos, configuración electrónica, vamos a repasar lo siguiente. Vamos a irnos a nuestra pizarrita. Bien, vamos a irnos a nuestra pizarrita. Aquí vamos a repasar cómo está conformado un átomo. ¿Cuáles son sus partículas principales? Partículas subatómicas principales. Bien. ¿Cuáles son? Son tres sus partículas subatómicas. Protones, neutrones y electrones. Eso, Neutrones. excelente. Protones, Electrones, Neutrones. Electrones. Neutrones. Neutrones y electrones, electrones. neutrones. Creo que este pinta mejor. Neutrones. Bien, entonces, por ejemplo, en el examen hay una pregunta en el banco de preguntas, por ahí les toca. ¿Cuáles son las partículas subatómicas que conforman el átomo? ¡Pum! Estas tres. Ahí están esas tres, son las básicas. Ahora, la cuestión está aquí antes de entrar a configuración electrónica,
que yo tengo que saber determinar en un átomo, si me dan un elemento de la tabla periódica, tengo que saber determinar cuántos protones tiene, cuántos neutrones, cuántos electrones. Entonces, ¿cómo se hace eso? En la práctica, para ejercicios aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar dos parámetros que son fundamentales. El primero se representa a través de la letra Z. Y el otro se representa a través de la letra A. ¿Qué es cada uno de estos? ¿Alguien se acuerda? Z, ¿a qué es igual? Número atómico, creo. Número atómico. Número atómico, excelente. Número atómico. ¿Y A qué era igual? Átomo, creo. ¿Mm? Átomo. Atómico. Bien, a ver, quiero escuchar los jóvenes, quiero Peso, escucharlos. índice de masa. atómico. Número de Peso masa. atómico. Bien, bien, he Peso escuchado varias atómico. cosas. Masa molecular. Bien, está Número de bien. masa. Hay idea. Excelente, excelente. A este lo vamos a denominar número de masa. Bien. También se puede denominar masa atómica. Muchos lo denominan masa atómica. Ya, pero ahorita les voy a mostrar una diferencia. Les voy a mostrar una pequeña diferencia. O también otros lo denominan peso atómico. Ya, pero hay una leve diferencia. Bien, hay una pequeña diferencia. ¿Qué sucede? El peso atómico es el dato que nosotros encontramos en tablas. Si nosotros nos vamos a buscar ahorita una tabla periódica cualquiera, vamos a encontrar y ahí como dato vamos a tener los pesos, todo eso. Bien, vamos a tenerlo. No sé si se logra ver, creo que ni yo los veo. Ya, estoy tratando de acercar ahí un poquito. Bien. Entonces, si me fijo yo en una tabla, esa tabla va a estar ordenada. Bien. El primero, el segundo y después va para abajo. El orden de la tabla está en función a Z, al número atómico. Y el peso atómico que nosotros tenemos acá, si ustedes, a ver, en esta no se ve bien. Creo que en esta se ve un poco mejor. Si ustedes pueden notar, por ejemplo, ahora vamos a hablar de un ejemplo. Dice carbono 12,011. Bien. Carbono dice 12,0.11. Fíjense, no me está dando un número entero, me está dando un decimal. ¿Por qué? Porque el peso atómico que hay en tablas, bien, no es el peso que tiene siempre el carbono. Resulta que el carbono puede tener un peso o presencia de un peso de 12, de 13, hasta de 14. Todo depende del tipo de núcleo que nosotros trabajamos y ahorita vamos a ver qué es núcleo. El dato de peso atómico no es más que un promedio ponderado, matemática, que se hace entre los tipos de isótopos que existen, enseguida lo vamos a ver que es un isótopo, no es más que un promedio entre los tipos de isótopos que existe para una ponderación en función a la cantidad de ese elemento que existe en el planeta Tierra. Por lo tanto, un promedio entre todos, lógicamente va a dar valores decimales. Entonces, por eso es que no podemos llamar peso atómico al valor de A, sino número de masa. Ahora, ¿de qué se trata cada uno de estos? ¿De qué se trata cada uno de estos? El número atómico, atentísimos acá, por favor, esto es lo más importante del día de hoy que quiero que aprendan. Número atómico Z me representa a mí el número de protones presentes en un átomo. ¿Entendieron? Z, número atómico, me representa el número de protones presentes en un átomo. Es lo más clave de esta clase, jóvenes. Lo más clave. A, número de masa, representa la parte significativa en el peso del átomo.
¿Qué significa esto? Y les voy a comentar. Resulta que en el átomo, bien, la zona del núcleo es la que aglomera la mayor parte del peso del átomo. Entonces, se asume como número de masa a los componentes del núcleo. Entonces, ¿quiénes están en el núcleo? ¿Los escucho? Los neutrones. Neutrones, ¿y quién más? Protones. Protones. Protones y Los neutrones. protones. Protones y neutrones están en el núcleo. Eso quiere decir entonces que A es igual al número de neutrones más protones. Si hacemos ya una fórmula de todo esto, quedaría Z igual a protones, A igual protones más neutrones, o también podríamos decir A igual a Z Neutrones. más neutrones. Bien, lógicamente esto puede ser inverso porque no hay problema en la suma. Bien, podemos sumar 1 más 1, o 1 más 2 me da 3, y 2 más 1 me da 3. Es lo mismo, ¿no ves? Por eso es que estoy cambiándolo. Y fíjense que he hecho una igualación acá, ya sea para P o para Z, porque P es igual a Z. Ahora, fíjense que a partir de estos datos yo puedo calcular protones, puedo hasta calcular neutrones. ¿Y qué pasa con los electrones? Los electrones no son un dato como tal, pero resulta que los átomos, si están normal así, comunes, se encuentran en un estado neutro. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de cargas positivas va a ser igual a la cantidad de cargas negativas. ¿Y quién tiene cargas negativas? Electrones. Electrones. Por lo tanto, Z va a ser igual a protones y va a ser igual a electrones siempre y cuando sean átomos neutros. Si tenemos o presentamos cargas, ya no, ahí cambian los electrones. Bien, ahí cambian los electrones. Entonces, ahora voy a presentarles a ustedes un núcleo. Voy a presentarles a ustedes un núcleo y voy a explicarles qué es un núcleo. Bien. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo es una expresión de un elemento. Supongamos, voy a hacer ejemplo con esto. Carbono. Un núcleo es la expresión de un elemento colocando el símbolo, pero además colocando el valor de Z y el valor de A. Generalmente Z se lo coloca en la parte de abajo y A se lo coloca en la parte superior. Expresar a un elemento así es decir, un núcleo. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, si yo tuviera carbono 6,12, ¿qué significaría? Significaría que el valor de Z es igual a 6 y que el valor de A es igual a 12. Ahora, si aquí me preguntarían, ¿cuál será el número de protones, electrones, neutrones que tengo? ¿Cómo podría yo responder? Yo tengo que aplicar esto que vi acá al ladito. Si ustedes se fijan, Z, ¿qué me determina? Protones. Protones, eso, quiero que participen, por favor. Entonces, Z me identifica protones. Entonces, aquí, ¿cuánto vale protones? 6. Jóvenes, aunque ustedes no lo crean, esto es pregunta de examen. Así como lo ven, pregunta de examen. Y todos le pelan.
Ahora, si no me dice una carga acá, si no me dice una carga en este lugar, lógicamente esto se asume que es neutro, que tiene una carga neutra. Por lo tanto, si es neutro, electrones ¿a cuánto va a ser igual? A 6. Cero. A 6, pues. Cero. A 6. Electrones es igual a electrones. Pero si aquí está, pues jóvenes, Z es igual a P y P es igual a E si es neutro. 6 entonces. Ya, jóvenes, ya atiendan. Apaga pesado, yo. Bien. Apaga el audio. Yo estoy tratando de apagarles el audio a quienes hacen bulla, pero tampoco puedo hacerlo a todo momento. Bien, Él lo vuelve a entonces, aprender, ingeniero, lo vuelve a aprender acá. entonces, yo no puedo hacer nada contra eso, jóvenes. Yo voy a seguir avanzando. Si ustedes identifican quién es, yo lo elimino del grupo. Bien. Siléncialo a todos mejor. Están silenciados todos, cada 30 segundos estoy silenciando a todos, aunque no lo noten ustedes. Yo estoy silenciándolos cada 30 segundos. ¿Ya? Si no silencio, no Neutrones puede. ahora. Neutrones. Número de ¿Cuánto masa. va a ser 12. igual? Fíjense que acá están neutrones. Despejando de ahí, podríamos decir lo siguiente. 12. 12. 6. A es igual a Z 12. más neutrones. Despejando de aquí neutrones, 18. me quedaría A y este de acá pasaría con menos. Igual a neutrones. Entonces, si lo invierto, quedaría neutrones igual a A menos Z. Y esto sería igual a, ¿cuánto? 6. 0. 12 No, menos 6. 6. Igual 6. 6. Y ya está. Esto, jóvenes, es pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Cómo lo ven? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Más o menos. Solo es la fórmula, ¿no? más o menos. Sí. Es cuestión de A ver, ahora vamos a practicar. Ahora vamos a practicar. A ver, si yo les doy el siguiente. Ustedes tienen que hallar así, como lo he hecho yo. Ok, Yo les ok. doy el siguiente, a ver. Inciso A vamos a colocar. Ya. Inciso B. Ya. Inciso C. Bien. ¿A cuánto sería igual? Vamos a ir determinando con el primero, el segundo y vamos con el tercero. Apaguen pues sus micrófonos. Bien. ¿A cuánto será igual, jóvenes? 1. Uno. Un Protones, protón, un 1. electrón. Un Un electrón. electrón. Ya. Cero neutrón. Y Un neutrón. no, Cero. Cero neutrones. 0 neutrones. cero. 0. Ahí está. Ese es el 30 resultado protones. correcto. Bien. Ese es nuestro resultado correcto. Excelente para los que acertaron y piénsenla los que fallaron. Se hace una resta entre estos nada más. Sí. En el siguiente, ¿cómo quedaría? 8 protones, 8 electrones. 8 protones. Y 8 8 protones, 8 Y electrones, 8 ocho neutrones. Ahí está. 8 protones, Eso. 8. Pregunta de examen, jóvenes, aunque ustedes no lo crean. Facilito. Y esto es donde falla la mayoría. Bien, vamos con el siguiente. Protones, 11 electrones, protones. 11 neutrones. protones, 11 electrones. 12 neutrones. Y 12 ¿Cuántos neutrones? 12. 12. Eso. Excelente. Eso es. Eso es. Así de fácil. Pasamos. Entonces, ¿Cómo? Z Sí, ya. es de acá. Este es A.
Bien, entonces Z me marca ambos. En los ¿Listo? neutrones se resta la Z a la A, ¿cierto? Ahí los neutrones así. Ahora, para que no quede duda, jóvenes, aquí en el canal hay una lista de reproducción, bien, con un video especial de esto. Electrones, protones, neutrones en un átomo. Mírenlo, es muy, muy importante. Con esto van a afianzar todo. Bien, ahí hay varios ejemplos. Por ejemplo, este ya lo hicimos ahorita. Igual el segundo. Bien. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Por qué no me salen los mismos videos a mí cuando busco en YouTube y no me salen esos videos? Que tiene que buscar, si estaba buscando lo de las clases anteriores, tiene que buscar la lista de reproducción CUP PCA o CUP 2021. No son públicos los videos que yo subo, solo están en la lista de reproducción, que tienen que buscar esa lista. En cambio, estos sí son públicos. Estos sí son públicos. Estos no los he sumado a la lista CUP PCA. Están en estructura atómica. Entonces, por ejemplo, igual acá hay ejemplo con carga positiva y con carga negativa. Esto lo vamos a practicar en los simuladores. Pero lo dejo para que lo miren acá, para que vean cómo se hace. Bien. Están acá con positivo, negativo. También podrían aparecer en el examen, muy poco, pero si dominan todo es mejor. Si dominan todo es mucho mejor. Bien. Entonces, ahí está. Con eso cerramos esta parte y ahora vamos a ver algo más. Resulta que estos núclidos pueden presentar algunas variaciones y similitudes. Bien, entonces esas variaciones y similitudes se pueden clasificar en 3 tipos. Los isótopos, los isóbaros y los isótonos. Bien, entonces tenemos que ver en qué consiste cada uno de estos. Bien, entonces como ya sabemos que es un núclido, que es una representación de un elemento a través de Z y A, entonces podemos decir lo siguiente. Isótopo se da cuando tenemos 2 núclidos del mismo elemento que tienen mismo Z. ¿Qué significaría? Un ejemplo. Significaría que, por ejemplo, acá yo tendría 6, pero tiene que variar A. Podría ser 12 y aquí podría ser 13. Por ejemplo. Entonces, si presenta mismo Z, entre una comparación de 2 núclidos, se trata de isótopos. Para hacer referencia a eso, acuérdense de la letra P. ¿Qué significa P? Para nosotros ahorita lo que estamos viendo. Protones, ¿se acuerdan de eso? Protones. Entonces, ¿quién me indica protones? Z. Z, ahí está. Ahí está la muletilla para que no se olviden. Entonces, protones, Z, mismos protones, isótopos. Esta no te la perdono. Casi. Ya pues, chicos, a ver. Ya preparen su micrófono. La próxima yo Hombre. lastimosamente voy a tener que... La próxima, lastimosamente voy a tener que retirarlos, de verdad. Ya van a disculparme, pero es que yo me gusta que participen, está excelente, yo les pido que participen, pero vuelvo a repetir igual que en la anterior clase. Participan y apaguen su micrófono si es que hay bulla. Si no hay bulla en su casa, manténganlo abierto, no hay problema. Bien. Vamos con los isóbaros. Vamos con los isóbaros. Bien. Estos isóbaros se caracterizan por esta letra. Todos marqué. Por esta de acá. Marca mal. Creo que ahí no. Que yo marco y me marca en otro lugar. Ya más o menos ahí. Por la A. Entonces, ¿qué significa? Que aquí voy a tener mismo A.
Entonces, si tengo dos núclidos, esta vez tienen que ser diferentes elementos. Si yo tengo un mismo valor de A, supongamos así, para diferentes Z, puede ser este con 6, este con 7, por ejemplo. Entonces, veo que tengo mismo valor del número de masa. Se trata de isóbaros. Y el siguiente, la clave es esta letra de acá, la N. Mismo neutrones. Entonces, ¿qué significaría? Significaría que si yo tengo dos núclidos, ¿qué tiene que ser igual? Tiene que ser igual la diferencia que existe entre uno y otro. Por ejemplo, ¿qué tal si tengo este acá? ¿Y qué tal si tengo este otro en este lugar? ¿En qué se parecen? Si ustedes se fijan, 12 menos 6, 6, neutrones 6. Y el otro, 13 menos 7, 6. neutrones igual 6. Cuando se da esto son isótonos. Entonces en el examen pueden haber preguntas en las que les muestran así estos dos y les piden a ustedes inciso A, B, C, D y le dicen, ¿es isótopo, es isóbaro, es isótono? Entonces ustedes tienen que saber mirar los núclidos y ver en qué se parecen, qué tienen de similitud. Mismo Z, mismo A, mismo N. Entonces, de acuerdo a eso que tengan igual, ustedes definen cuál es la respuesta. Bien, de eso se trata estos tipos de núcleos. Isótopos, isóbaros, isótonos. Aquí también hay un video. También tenemos el video. Conceptos de isótopos, isóbaros e isótonos. Bien, así que lo van a mirar, chequéenlo por ahí. Ya está esto. Bien, lo van a chequear. Chequéenlo, este es muy importante. Isótopos, isóbaros, isótonos. Ya, fíjense, tengo casi 4.000 reproducciones vistas en este. Está bonito ese video. Ya, chequéenlo, es muy importante. Hay ejercicios, todo ahí. Ya, está hasta esto que les he explicado de los nombrecitos bien detalladito ahí. Bien, y hay ejercicios con cada uno. Ejercicios con cada uno. Tengo una duda en el ejercicio C, en la que hicimos hace rato. ¿Por qué le salió 12 neutrones? ¿En dónde? A ver, vamos a mirar. ¿Aquí? Sí, le salió 12. ¿Acaso no sé? Ah, era... Bien, es de la recta entre 23 y 11. Entre 23 y 11. 23 y 11. ¿Y el 11? ¿Dónde está la E? ¿Cuál? Donde dice, ¿dónde está la E igual a 11? Electrones. Ajá. Protones es igual a electrones cuando el átomo es neutro. Como todos estos son neutros, protones igual a electrones, protones igual a electrones, protones igual a electrones. ¿Y si no fuera neutro, ingeniero? Cambian los electrones. Eso es lo que les he pedido que miren en el video. Bien, porque en los simuladores que vamos a dar, les voy a meter cosas que son con diferentes cargas. Que quiero que lo chequeen eso. Bien. Vamos entonces a mirar nuestro PowerPoint. Hasta aquí, bien, pueden haber varias preguntas de examen. Bien, varias preguntas de examen. Así que ya saben, les estoy más o menos anticipando yo un poquito. Bien, ahora vamos a entrar a mirar algo que generalmente cuesta un poquito, pero es nomás cuestión de práctica. Bien, que son los números cuánticos y configuración electrónica.
Vuelvo a repetir lo siguiente. La configuración electrónica es conocer un poco más a los electrones. ¿Por qué? Porque son estos los que pueden variar. Los protones se mantienen estables siempre en un átomo, van a ser los mismos. Los electrones son los que cambian, aumenta o disminuye. Entonces, la configuración electrónica describe a los electrones. Y los números cuánticos los describe, empieza a conocerlos más a los electrones. Entonces, vamos a estudiarlos. Bien, vamos a estudiarlos. Vamos a empezar conociendo los números cuánticos y determinando algo que es importante. Niveles y subniveles atómicos. ¿A qué se refiere con los niveles de energía? Bien, son niveles, es decir, distancia que puede haber entre el núcleo y cierto tipo de electrón. Bien, es decir, entre el núcleo, un nivel de energía es la distancia hacia un cierto lugar en la nube de electrones. Bien, otro nivel de energía es otra distancia mayor entre el núcleo y el lugar en el que se encuentran los electrones. Otro nivel es otra distancia. Por eso es que se utiliza muchas veces el modelo de Bohr, aunque no es el real, pero se lo utiliza de forma didáctica, porque voy a tratar de irme más atrás, porque como lo ven acá, existe un nivel, otro. Al principio los llamaban K, L, M, N. Es más, yo he ayudado a varios chicos en colegio que les siguen enseñando con K, L, M, N. Ya no sé si a ustedes les pasa, pero eso se llamaba antes. Ahora a estos K, L, M, N se les llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se dice que hay el 8, pero hay mucha discusión en eso. ¿Ya? Así que vamos a aprender hasta el 7, ¿no? Pero igual es lo mismo, sobre la misma base. Entonces, es la distancia que existe a cada nivel de energía. N. Bien. Por eso es que se toma de referencia el modelo de Bohr. Pero la realidad es que no están pues así circulitos fijos. Bien. Entonces, los subniveles de energía son representados por una N y un número igual al nivel de energía. Esos son los niveles de energía. Y ahora los subniveles de energía están representados por letras como S, P, D, F. Bien. Y en el subnivel de energía describe al orbital atómico. En otras palabras, un subnivel de energía es un orbital atómico. Entonces, pueden haber orbitales del tipo S, P, D, F, que enseguida los vamos a ver. Bien. Cada subnivel, es decir, S, P, D, F, puede almacenar una capacidad de electrones. Bien, solamente una capacidad y enseguida lo vamos a ver cómo es que se da esto. Vamos a empezar viendo los números cuánticos, vamos a empezar viendo los primeros, pero antes de eso hay que aclarar que para poder ejecutar configuración electrónica, números cuánticos, se deben seguir ciertas reglas, bien, o principios, que son muy importantes y les encanta estos principios estar en el examen. Les encanta estar en el examen. Bien. Uno es el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué nos dice el principio de exclusión de Pauli? Nos dice que no pueden existir dos electrones con los mismos números cuánticos en un átomo. Entonces, los números cuánticos es como describir a alguien. Eso es lo que yo les decía. Si hay alguna chica, describo qué le gusta, describo qué carrera va a estudiar, describo de qué colegio viene. Entonces, Pauli me dice que si nos referimos a electrones, ninguno puede tener las mismas características dentro de un átomo. Ninguno. Todos tienen que tener números distintos. Bien. Ese es el principio de exclusión de Pauli. Le encanta estar en los exámenes. Por favor, anótenmelo. Anótenmelo, en mayúscula lo he puesto. Le encanta aparecer en los exámenes. Qué encantarle. Y qué encantarle que en él le falle. Qué encantarle. Otro de los principios. Regla o principio de Hund
o también llamado principio de máxima multiplicidad. ¿Qué dice esta regla de Hum? Los electrones ocupan todos los espacios vacíos de un orbital antes de aparearse. ¿Qué significa? Enseguida vamos a ver los orbitales. Pero en palabras simples, a mí me gusta asociar esto como si estuviéramos hablando de un hotel de química. No sé si alguno ha viajado al exterior, ha ido a un hotel o acá a un hotel. Se aloja y a ustedes le asignan una habitación, ¿no ve? Entonces está en el segundo piso, habitación 5, ¿no? Lo mismo ocurre acá, pero esto es un hotel de química. Pero resulta que acá, a ver los chistositos ahí, ni han ido seguro a ese lugar. Matadero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con el hotel? ¿Qué pasa con el hotel? El principio de máxima multiplicidad nos dice, ingrese a cada cuarto, a cada orbital, pero no me ingrese junto. Ingrese primero uno, después a la otra habitación, después a la otra habitación, después a la otra, y después recién pueden estar dos en la habitación. A eso se refiere este principio de máxima multiplicidad. Los electrones ocupan todos los espacios vacíos de un orbital antes de aparearse. Bien, y aquí está el ejemplo. Si a un orbital P, que son 3 los tipos de orbitales P, yo voy agregando electrones, el primero va acá, el segundo ahí. Bien, y generalmente se representa con flechitas, que esto lo vamos a ejemplificar ya la próxima clase, un poco más. El tercero va al siguiente orbital. Y ahí el cuarto recién, fíjense que aparea. Después el quinto aparea el segundo. Y el sexto ya están todos apareados. Y entonces esta es la secuencia de un llenado de orbitales P. Bien, a eso se refiere el principio de máxima multiplicidad. Entonces vamos a empezar con los números cuánticos. El primero se denomina N. N. Este número cuántico me indica a mí, es un valor numérico que me indica a mí el nivel de energía. Entonces, dependiendo del nivel de energía, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tal vez. El valor que yo tenga, ¡pum!, ese lo coloco. Desde 1 hasta los que haya. El otro número cuántico se denomina secundario o azimutal. Bien, me describe la forma geométrica del orbital. Es decir, me describe si es S, P, D, F. Pero no los tenemos que conocer así nomás por orbital S, orbital P. ¿Pero cuál es? A muchos les han enseñado esto en números cuánticos, pero no les han enseñado cuál es la forma que tiene un orbital. ¿Ya? Entonces, me indica el orbital en cuál se encuentra. Bien. No olvidemos que estos son la región de probabilidad de encontrar un electrón. Tampoco nos olvidemos de eso. ¿Ya? El número máximo de electrones por orbital es de 2. Quiere decir que el hotel va a ser puras habitaciones de 2. Bien, puras habitaciones de 2. Solamente 2 van a poder entrar. Bien. Entonces, estos son los tipos de orbitales. Estos son los tipos de orbitales. El primero es el orbital S. Un orbital S tiene una forma geométrica esférica. Entonces, ¿qué nos decían acá? Atrás, atrasito, ¿qué nos decían? El número máximo por orbital es 2. Por lo tanto, en un orbital S, ¿cuántos electrones entrarían? 2. 2, pues. 2, nada más. ¿Qué pasa con el de abajo? El orbital P tiene una forma estructural dilobular, como 2 lóbulos, 2 pelotitas, 2 globitos. Bien. Ahora, se dividen en P1, P2, P3 o PX, PY y PZ. Bien. Ahora, por ejemplo, en un hito de estos, ¿dónde está? A ver mi puntero láser. En un hito de estos, ¿cuántos electrones entran? 2. 2. 2. Pero resulta que orbitales P existen 3.
Por lo tanto, 2 por 3 son 6. 6. ¿Qué Seis. quiere decir? Que en todas las habitaciones P, bien, en cada una entran 2, pero son 3 habitaciones. Por lo tanto, en P van a haber 6 hospedados. Bien, en S solo 2, en P 6. Y en D, el de abajo, bien, tiene una forma tetralobular. ¿Cuántos habrán en este solito? Solo en este. 2. Igual 2. Igual 2. Pero ¿qué pasa con D? Existen 5 orbitales. Entonces, por lo tanto, en D, ¿cuánto es la capacidad máxima que podemos almacenar? 10. 10. ¿Por qué? Porque entran 2 en cada uno y existen 5. 2 por 5, Sí. 10. 10. Lo mismo pasa con F. ¿Cuántos habrá en este solito de acá? 2. 2 igual, pero como son 7, 7. ¿cuánto daría? 14. 14. En F, en orbitales de tipo F, entran 14. Eso es lo que tenemos que comprender. Y eso me indica el valor L, el número cuántico secundario. Bien, y este valor L se le asigna un número. Si es un orbital S, 0. Si es un orbital P, 1. Si estamos describiendo un orbital D, 2. Si estamos describiendo un orbital F, 3. Bien, ahora vamos al siguiente número cuántico. Número cuántico magnético. ¿A qué se refiere este? Indica la orientación espacial de un orbital. Es decir, indica en cuál de las habitaciones se encuentra el electrón. Bien. Informa en qué orbital ingresó el último electrón. Sus valores son 0, menos 1, 0, 1, menos 1, menos 2, 0, 1, 2, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene de los mismos orbitales que vimos hace rato. Por eso estaba rayadito, porque en la mañana les expliqué. Fíjense, para S solo lo describo como 0. ¿Por qué? Porque solo hay una habitación donde entren los dos. En cambio, para P, si a mí me dicen, el electrón está en esta habitación de acá, donde estoy con el puntero. Por lo tanto, el valor de ML o magnético, ¿cuál va a ser? Más 1. Más 1. Entonces, fíjense, para el primero es menos 1, para el segundo es 0, para el último es más 1. Lo mismo con D. Entonces, de acuerdo a donde yo identifique, tendré el valor de ese electrón. Si el mío está acá, menos 1. Lo mismo con F, pero ya va de menos 3 a más 3. Más 3. Entonces, Más 3. ese es el valor que puede tener ML. ML. Puede variar entre esos números. Y el último, que se conoce como número cuántico de spin o número spin, Sí. que se representa con una S o una MS, me indica a mí la forma de giro. Es decir, los dos electrones que se encuentran en el orbital, en la habitación, van a estar en movimiento, pero uno va a girar en un lado y otro va a girar hacia otro lado. Así, diferente. Entonces, el sentido de giro me va a indicar este número de spin. Su valor es más 1/2 o menos 1/2. Si el giro es antihorario, es más 1/2. Si el giro es en sentido horario, es menos 1/2. Pero generalmente en cuestiones de ejercicios, los electrones se representan con flechitas que van hacia arriba o hacia abajo. Mañana lo vamos a ver. Entonces, cuando está hacia arriba es más 1/2. Cuando está hacia abajo es menos 1/2. Menos 1/2. El día de mañana vamos a practicar más a profundidad esto. Vamos a practicarlo más a profundidad esto. Bien. Por ejemplo, entonces, si tengo 3P1. Entonces, número cuántico. El 3 me representa a mí el nivel de energía, es decir, N. Por lo tanto, en N coloco 3. P me representa a mí el tipo de orbital.
Es decir, L. Como tengo el P, S es 0. P es 1. L, 1. Y después, el numerito chiquitito acá, me indica la cantidad de electrones que deposité en P. P, ¿cuántos orbitales tiene? Tres. Alguien ahí dijo 3. Esa es la respuesta correcta. S tiene un hito. P tiene 3 orbitales, por eso es que son 6. Entonces, si meto 1, ¿dónde va a ir? Al primerito. Entonces, el primerito, ¿qué valor tiene? -1. Por eso es que tiene el valor -1. Y el primerito siempre entra con la flecha hacia arriba. Bien, el primerito siempre entra con la flecha hacia arriba. Entonces, si está flecha hacia arriba, más un medio. Mañana vamos a practicar más a profundidad esto. Bien, y aquí hay un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Bien, y por último, el día de hoy, ¿qué vamos a ver? La configuración electrónica. ¿A qué se refiere? Una distribución de los electrones. De eso se trata. Y hay que seguir reglas. Una de ellas se llama principio de mínima energía. Esto es algo obvio, pero hay que mencionarlo. Los electrones deben ocupar orbitales en orden creciente de energía. Es decir, conforme voy aumentando electrones, también va aumentando el nivel de energía. Algo lógico, pero hay que mencionarlo. Otro de los principios se llama principio o regla de Aufbau. Esa regla de Aufbau me indica a mí cómo voy a ir agregando electrones en los átomos. A esa regla de Aufbau le han denominado también regla del serrucho. Bien, regla del serrucho lo han denominado diagrama de Mollier. ¿A qué se refiere? A la forma didáctica de expresarlo a través de este tipo de gráficos. Cómo es que se va llenando cada orbital y cada nivel. Entonces, por ejemplo, 1s, si empiezo a llenar en 1s, ¿cuántos electrones entran en S? 2. 2, perfecto. Seguimos llenando. 2s, ¿cuántos entran en este? Como es S, entran 2 4. también. Vamos, seguimos por acá, 2p. 2P. ¿Cuántos entran en P en total? 6. 6, porque son 3 orbitales. PX, PY, PZ. En cada uno entran 2, 2 por 3, 6. Sí. Y así voy llenando de acuerdo a eso. Bien. Entonces, ejemplo. Hay una notación que se llama la global, que es la conocida. Bien. Si tengo sodio, sodio es Z igual 11. Significa que protones es 11. Pero como es neutro, también electrones va a ser igual a 11. Bien, también electrones va a ser igual a 11. Por lo tanto, tengo que expresar 11 electrones. La forma de hacerlo sería esa. Bien, ahora vamos a ver cómo es que sale este código a través de la regla del serrucho. 11. Sodio 11. Entonces, miremos. La del serrucho nos dice esto. Entonces, la primera estación me dice 1s2. Entonces, ¿cuánto ingresan en 1s2? 2. Entonces, anotamos 1s2. Después seguimos el caminito. Seguimos. 2s2. ¿Cuántos entran ahí? 4. Ya, entran 2, pero ya van a ir 4 acumulados, ¿cierto? Entran 2, pero fíjense que ya vamos acumulando 4. Después, ¿qué sigue en el caminito? Este de acá, 2p. ¿Cuánto entran acá? 6, exactamente. Hasta ahí ya, ¿cuántos vamos agregando? 10. 10. Cuando a nosotros nos da un elemento con su valor de Z, o con el valor de electrones, nosotros tenemos que seguir agregando, respetando esta regla, hasta llegar a ese valor puntual que me dan. Entonces, como ya yo voy 10, estoy cerca de llegar al valor. Entonces, sigamos.
Después de este de acá de 2P, me toca el que viene. 3S. Pero en S entran 2. Pero si yo agrego 2, voy a hacer 12. Me voy a pasar. Entonces, ¿qué hago? Pongo 3S, pero solo coloco el número que necesito. 1. 1. 3S1. Entonces, de esa manera es que puedo hacer esto. Bien, de esa manera es que puedo hacer este diagrama. Bien, ahora, la otra forma de representar es similar a esta, solo que un poco más abreviada. ¿Qué se hace? Bien, lo que hacemos es representar la configuración electrónica, pero para no escribir el bollo, para no escribir hartísimo, representamos la configuración que haya del gas noble más cercano al elemento anterior. ¿Cuáles son los gases nobles? Los que están en el extremo derecho de una tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si represento al sodio, el más cercano es el neón, como gas noble que tiene 10 electrones. Por lo tanto, anoto entre corchetes neón y al ladito lo que seguiría, 3S1. Entonces, hasta 10, fíjense que es 1S2, 2S2, 2P6, llego a 10. En vez de anotar eso, anoto neón 3S1. Nada más una forma de abreviar las cosas. Entonces, por ejemplo, para 15, el más cercano es el neón también. Lo normal sería eso. Pero yo coloco neón hasta el 10 y después sigo 3S2, 3P6, 3P3. Bien, entonces esa es otra forma de nombrar. Bien, entonces, esto va a quedar para ustedes como tarea. Hacer configuración electrónica y números cuánticos para estos. Bien, yo aparte les voy a dar un práctico, bien largo el práctico, tienen que hacérmelo. Y estos también. Van a hacerme configuración electrónica para estos que tienen cargas. ¿Listo? Entonces esto yo se los voy a subir esta noche. Bien, se los voy a subir esta noche y esta noche o mañana temprano les voy a subir un práctico de esto, ya que mañana vamos a practicar un poco más. Bien, mañana vamos a practicar un poco más. Y por último, para terminar el día de hoy, vamos a irnos a nuestra pizarra y les voy a enseñar cómo aprender, porque ustedes no van a entrar al examen con una tablita del serrucho. No, ni idea que me van a entrar con jóvenes. Que tienen que saberlo eso. Toditos esos numeritos tienen que saberlo. No es que no lo van a saber y ahí se me complican. Bien. Entonces resulta que es facilingo aprendérselo. Bien. Y aquí esto les voy a enseñar antes que nos vamos. Bien. Fíjense. Vamos con configuración electrónica. Bien, les voy a enseñar cómo hacer el diagrama de Molière fácil. Vamos a centrarnos en que esto es un triángulo y ese triángulo va a ir aumentando conforme bajamos. La primera estación es 1. Bien. 1 y en 1 solamente hay una opción que es S. La segunda estación es 2. Pero acá hay dos opciones. S y P. La tercera estación vamos bajando. Pero acá hay 3. Por lo tanto es S, P, D. Y en la Ahora otra hay estación hay 4. 4 de 4. 4 de 4. SPDF. Exactamente. Miércoles, qué alumnos tan inteligentes que tengo. Así Y en la somos. quinta estación, aquí ya viene el problema para muchos. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir desde acá, vamos a asumir, esto ya es una didáctica. Es una didáctica, una metodología que yo ocupo para que ustedes se lo aprendan. Aquí vamos a asumir de que en 5 tenemos 5 también, pero no le vamos a colocar letrita.
Y después en 6 vamos a tener 6, pero no le vamos a colocar letrita. Y en 7 tengamos 7, no le vamos a colocar letrita. Bien. Y si tuviéramos 8, 8 también le ponemos. ¿Ya? Y los que hayan. Y la letra. Calma. Es la metodología. Es la metodología. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir marcando el serrucho. El primero, tan. Esto, lógicamente, el S carga 12. El segundo corte es acá. Lógicamente, cargan 2. El otro corte viene por este lado. Carga 2. Carga este 2 y este 6. El siguiente vendría por acá. Ahí. Este 6 y este 2. El siguiente. No tiene nada. Bien. Carga 10. Cargo 6 y cargo S2. Ya voy colocándole letrita. Siguiente corte. Aquí carga 10. T6. P6. S2. S2. Otro corte. Y ahí. 12. 14. 14, 10. 10. P10. Ya voy colocándole. P6. P6. Fíjense que esto se repite, ¿no? En todo. S2. 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 Y un último. Para que lleguemos al 8 y para darle gusto a los que dicen que lleguen al 8. F14. F14. De 10. 10. P6. S2. Y listo, los que no ocupé. Chau pescado. ¿Se fue? Y ya está. ¿Qué cosa? Y ya está hecho. Nada, dormir. Bien. Entonces, no necesito aprenderme de memoria las cosas. Solamente tengo que asumir en mi mente que voy a hacer un triángulo grande y luego con los serruchos voy viendo cuáles no corresponden. Bien. Esa es una metodología didáctica para que ustedes puedan aprender esto sin necesidad de tener que estar estudiando 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y acordándose esa seguidilla. Entonces ustedes llevan un papel aparte y si hay una pregunta de estas, pum, 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 un rapidingo dibujo. No es necesario que lo hagan lento como yo lo he hecho. Yo he hecho lento para que ustedes entiendan. Ustedes esto lo pueden hacer rapidísimo. Y ya tienen ahí hecho. No metieron formulario, lo están haciendo ahí. Si les preguntan de nuevo, lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, esa es una metodología para que ustedes lo aprendan. Entonces, si aquí a mí me dicen, por ejemplo, Z igual 3, ¿cómo sería? Empiezo por el primero. 1S2, 2S1. 1S2. Voy 2, me faltan ¿cuántos para llegar a 3? 1. 2S1. Por lo tanto, sigo en el siguiente, pero no coloco el número que hay ahí, sino el que necesito. 2S1. 2S1. Pregunta de examen, jóvenes. Pregunta de examen. Así de fácil. Y aquí les encanta fallar a los muchachos. Les encanta fallar a los muchachos. Bien. A ver, vamos con otro. Z17.
Ya más larguito, ¿no? Pero sigamos a ver, sigamos la regla. El primero, Un S2. 1S2. Vamos 2, tenemos que llegar a 17, agregando y agregando. Siguiente, 2S2. 2P6. Siguiente, estos dos, 2P6. ¿Cuánto vamos hasta ahí? 2P6. 10. 10. 3S2. Fíjense que sigo el serrucho acá. 3S2. 3P6. Bien, hasta ahí vamos 12. Ahí no. Hasta ahí vamos 12. De ahí saltamos. Saltamos acá. El siguiente necesita 6. Pero yo necesito solamente 5 para llegar a los 17 porque ya tengo 12. Entonces, aquí coloco 3P con el número que me hace falta. 5. 5. Pregunta de examen, banco de preguntas. Ahí acaba, ingeniero. Ahí acaba. La clase no, porque vamos a seguir ahorita. No se puede poner el NO que nos dijo con dice. No, no es necesario. Es solo el otro principalmente se lo utiliza para que ustedes conozcan, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a trabajar completo así. Cállate, pasan ustedes, ¿no? Un lelo. Bien. Ahora, para que nos vamos, aquí viene la parte donde me cae la mayoría. En esto. Aquí viene la parte donde me cae la mayoría. Bien. Voy a anotarlo así. Existen, en verde de oriente, excepciones. Excepciones. ¿Qué significa eso? Que no me cumplen esto del serrucho. Y a esa les encanta estar en el examen. Que gustarles estar a estas excepciones en el examen y que fallen en esto. ¿Cuáles son estas excepciones? Las que están en banco de preguntas, las principales, porque hay más que se las voy a pasar. Pero las principales excepciones son Z24 y Z29. Les encanta. Estos dos son rebeldes. No cumplen con la regla. Vamos a hacerlo para que esto no quede en duda y nos vamos a casa. A dormir. Entonces, si tengo, a ver, Z igual 24, Z igual 29. ¿Cómo sería la configuración electrónica? Esta vez ya no van a estar mirando allá. Un S2. S2. 1S2. 1S2. 2S2. 2P6. 2P6. 3S2. 3P6. 3P6. 4S2. Y 3D4. 3D4. Eso sería siguiendo las reglas, ¿cierto? Sí, está bien, llega. Pero ¿qué les había dicho yo? Son excepciones. Ellos no cumplen. Que son excepciones, no cumplen. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que se comportan mal. Resulta que acá 1 hay aquí y 5 hay acá. ¿Por qué? Hay una excepción a la regla, no cumplen. Bien. ¿Cómo se supo esto? Esto se sabe a partir de los experimentos que ya van realizando con cada átomo. Entonces, cuando empiezan a mirar la estructura atómica, se dan cuenta que hay algunos que tienen una diferente estructura atómica. Bien, sin mencionar el por qué, pero un electrón busca su estabilidad yéndose al otro lado. Pero no es que se da solamente para este, sino que hay más. ¿Ya?
pero los de banco de preguntas, los que quiero que ustedes se aprendan bien, son estas dos excepciones. ¿Listo? Entonces, en el examen les encanta aparecer a estas. Se puede haber uno que es inciso A, B, C, D, que esta sea la B, tan, esa es la respuesta. En el A, por ejemplo, pudo estar la que primero me dictaron, que es siguiendo el serrucho. Que si ustedes no saben qué es excepción, le van a plantar la celda del serrucho. Así que por eso es que les digo que mucha atención, mucho ojo a esto. Y en el otro, ¿cómo quedaría? A ver. Un Uno es S2, S2, 2 S2, 2 PT, 3 S2, 3 PT, 4 S2, 3 D. 3 de 9. Ahí. Eso es siguiendo la regla de Aufbau. Y está excelente. Yo quiero que se aprendan la regla de Aufbau, pero también quiero que se aprendan que estos dos son excepción. Ven 24 saben que es. Ven 29 saben que también es. Igual acá uno de estos salta al otro lado. 3 de 4S1, 3 de ¿No es 10. la inversa? Tipos restando. ¿Ya? Anótenmelo bien este, si quieren sáquenle foto, lo que sea. ¿Listo? No entendí. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por el día.